Vos sabés que todas las consultoras de riesgo político del mundo, principalmente en Estados Unidos, todos los años, al principio del año, hacen un ranking de eventos disruptivos que pueden modificar la política internacional y que pueden afectar a los distintos países del mundo. Esto es muy popular en Estados Unidos, que es una superpotencia. En Argentina no pasa tanto, pero siempre lo quise hacer, así que lo estamos haciendo hoy en el canal de la ciudad. Te vamos a contar cuáles son los 5 hechos geopolíticos que ponen en riesgo a la Argentina en 2022. Y los vamos a ordenar de 5 a 1, siendo el 1 el más probable y el más dañino para la Argentina. Y te vamos a explicar por qué. Son todos eventos distintos que de alguna manera, en mayor o menor medida, pueden afectar a la economía y a la política argentina. Bueno, en el número 5 nosotros elegimos el impacto en el país de la disputa entre Estados Unidos y China. Lo vemos acá en la placa. Este es el gran tema de la geopolítica internacional hoy por hoy. El enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos, que es la superpotencia establecida, y China, que es la superpotencia ascendente, la que está retando la hegemonía internacional de Estados Unidos. Bueno, esta competencia se da en varios órdenes. Es una disputa comercial, es una guerra tecnológica, es un enfrentamiento financiero, es un enfrentamiento también por establecer las normas y los estándares que van a regir la economía internacional en el futuro. Y tenés distintos tipos de disputa. Bueno, en Argentina, ¿cómo puede afectar? Bueno, Argentina este año, en 2022, va a tomar decisiones políticas y económicas que pueden hacer que una de las dos superpotencias se enemiste con el país o se enemiste con el gobierno. Y eso puede traer represalias. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, del 5G. ¿Viste, Lina, que el 5G es la nueva tecnología de quinta generación de Internet, que es más veloz? Que hay muchos países que ya lanzaron las licitaciones para tener estas redes 5G. ¿Y qué pasa en esta tecnología? Que hay una empresa china que está liderando la carrera tecnológica, que es Huawei. Huawei es la empresa que va más avanzada en la provisión de esta tecnología. No compite contra nadie Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía no tiene una empresa de bandera propia que compita, sino que está enfrentando a Ericsson y a Nokia, que son empresas europeas. Bueno, Argentina este año va a lanzar la licitación de espectro radioeléctrico para tener 5G. Y en esa licitación va a aparecer Huawei, va a intentar competir Huawei. Bueno, ¿qué puede suceder? Si Argentina veta a Huawei de la competencia, se dice usted no puede participar, se va a ganar la enemistad de China. Como hablábamos la vez pasada con Andrés Servín, ¿no? Analista internacional, que nos decía un poco esto de que Argentina empieza a ver hacia qué costado se tiene que posicionar en esta batalla por el poder, digamos, entre Estados Unidos y China. Así es, y la clave de Argentina es que no se case con ninguno, es decir, llevarse bien con los dos, pero no ir a la cama con ninguno, justamente para que el otro no se enoje. Otra decisión que va a tomar Argentina, construir una central nuclear con tecnología china. Otra más, ¿cuál es? La decisión de construir un polo logístico en Ushuaia. ¿Por qué te estoy hablando de Ushuaia? Porque Ushuaia es una zona estratégica que tiene proyección a la Antártida. Bueno, ¿qué pasa ahí? China quiere participar de ese proyecto y a Estados Unidos no le agrada que China tenga una proyección a la Antártida desde Ushuaia. Bueno, esas son 3 decisiones, 5G, polo logístico y central nuclear, que va a tomar Argentina en 2022 y que lo pueden complicar en su relación bilateral, por un lado con Estados Unidos y por otro lado con China. Claro, ¿y por qué lo posicionamos en el menos probable, Lean? Menos probable porque yo creo que si Argentina logra imitar lo que hizo Chile y Brasil con el 5G, que hicieron la licitación con la participación de todos los integrantes, bueno, no va a tener que pagar costos, porque Chile y Brasil hasta ahora no pagaron costos. Entonces tenemos casos en países limítrofes que supieron lidiar con esta rivalidad sin pagar demasiados costos. Por eso va el número 5, es un tema importante, pero no es para nosotros el primordial que enfrenta Argentina en 2022. Perfecto. Luego tenemos en el cuarto tema el tema del COVID, que es algo que estamos viviendo ahora, Lina. Exactamente, las nuevas variantes del COVID-19, ¿no? Se podría decir que, o en realidad no se puede decir que este 2022 no va a pasar nada, porque por supuesto la variante Omicron, este nuevo estudio de la flurona, nos demuestran que esta posibilidad de estabilidad económica, de que el sector productivo empiece nuevamente a escalar, están bastante alejadas, ¿no? El COVID-19 que se debate, hay como un debate entre los expertos entre si este SARS-CoV puede mutar a algo más leve, que se convierta como en una endemia, o si puede mutar quizás a una enfermedad que sea un poco más virulenta. Así que el COVID-19, por supuesto, que lo viene siendo ya desde el 2020, ¿no? Uno de los riesgos geopolíticos sí que es bastante
bastante probable que con estas mutaciones de la variante siga siendo parte de nuestra vida en el 2022. Ya lo empezamos a ver, ya se empieza a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que todo el personal de la bolsa de Wall Street dejó de trabajar y volvió, Wall Street que quería de vuelta llenar todos sus edificios y tuvo que volver de vuelta a enviar, digamos, a su personal a casa, y empieza a suceder en diferentes partes del mundo, y yo creo que es muy probable que lo empecemos a ver aquí también con esta rapidez de transmisión de la variante Omicron, que nos mantiene, que nos aumenta, ¿no?, la cantidad de contagios, y que además aumenta la cantidad de aislados y por lo tanto impacta directamente, en este caso, en el sector económico, porque la gente no puede ir a trabajar, o quizás empieza la gente, ¿no?, a hacer de vuelta trabajo remoto. Así que el COVID-19 es indiscutiblemente uno de los factores que va a impactar en el país, así como, por supuesto, está impactando en el mundo. Sí, yo creo que ahí para Argentina el gran tema es si esta emergencia de nuevas variantes, Omicron y otras más que pueden suceder, si frenan la recuperación económica. Porque lo cierto es que el año pasado, en 2021, Argentina recuperó 10 puntos del PBI que había perdido en 2020, en el inicio de la pandemia. Entonces empezamos a ver luz al final del túnel. Después de que eso se transforme en un crecimiento sostenido de la economía argentina es otra cosa. Pero el riesgo es que las nuevas variantes del COVID compliquen esa recuperación. Entonces, por eso lo pusimos en el puesto número 4, ¿no?, claro, de riesgos. Y si vemos, o sea, si lo vemos en la actualidad, por ejemplo, la variante Omicron está completamente tomando, digamos, la ciudad, la provincia de Córdoba, pero hacia el resto del país no. Entonces, en este caso, la estrategia del gobierno es la vacunación, como ya lo adelantábamos, tener el esquema completo en marzo, y además el autotest. Algo re importante, ¿no?, que que es inminente que ya empiecen a circular en las farmacias a partir de este mes de enero, y que de esta forma sea más fácil, digamos, descartar si sos caso positivo y puedas continuar, digamos, con tu actividad laboral, que es lo que viene complicando, lo que va a empezar a complicarse por la cantidad de aislados, ¿no? Claro, hay países que cerraron sus fronteras. Israel, por ejemplo, Holanda. Argentina todavía no tomó esa decisión. Pero es importante seguir lo que hacen otros países, no para imitarlo nosotros, sino porque todas las decisiones que se tomen a nivel internacional van a impactar en la economía internacional y nos van a llegar por algún lado. Así que, bueno, a seguir de cerca el tema COVID en 2022. Hace un mes yo pensé que estábamos saliendo de la pandemia, bueno, no estamos Todos saliendo. pensábamos eso, ¿no? Sí. Que iba a empezar la reactivación económica, que empezó, por supuesto, pero el COVID sigue siendo parte de nosotros. Incluso el barbijo lo dejamos y lo volvimos otra vez a usar. Así es. Tercer riesgo geopolítico que enfrenta Argentina, y este es muy importante. ¿Cuál es? Es un riesgo económico, suba de tasas de interés en Estados Unidos, que puede provocar el desplome del precio de las commodities. Esta es una decisión que toma la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos. Ya se sabe que en 2022 va a subir las tasas de interés. ¿Por qué va a subir las tasas de interés? Porque en Estados Unidos hay inflación. Es una inflación del 6% interanual, dio en noviembre, es la máxima inflación de los últimos 40 años, Lina. O sea, para Estados Unidos es algo totalmente inédito. Y la forma de frenar la inflación justamente es con la política monetaria, subiendo las tasas de interés. Bueno, sabemos que Estados Unidos lo va a hacer este año, no sabemos cuándo, no sabemos si va a ser en el primer trimestre, a mitad de año o a fin de año, pero eso va a impactar por dos lados. Por un lado, el dinero, las inversiones van a seguir yendo hacia Estados Unidos. Es decir, las inversiones que hoy están en países emergentes, por ejemplo, Argentina, Brasil, cuando Estados Unidos suba las tasas de interés, o sea, cuando los bonos de Estados Unidos te den interés por tenerlos en tu cartera, el dinero de los inversores va a volver a Estados Unidos. Entonces van a salir fondos de países emergentes hacia Estados Unidos. Pero lo que más nos importa a nosotros es el impacto en las commodities. ¿Qué son las commodities? Lo que exporta Argentina: soja, trigo, maíz. Cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, caen siempre el precio de las commodities. Para que tengas una idea, Lina, 2018, cuando Argentina tuvo con el gobierno de Macri la corrida cambiaria, ¿qué pasó ese año antes de la corrida? La Fed subió las tasas de interés. Entonces es un tema a seguir, más teniendo en cuenta que el Banco Central en Argentina tiene pocas reservas y que las principales divisas que ingresan al país son justamente los agrodólares, las liquidaciones de los exportadores. Bueno, si baja el precio de la soja, eso va a impactar en la economía argentina. Claro, una economía que aparte, ¿no? El sector agro, ahí vamos a ver las sequías, ¿no? Pero el sector agro de los que está más atento a lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el 2022. Totalmente, totalmente. Y bueno, y en el puesto número 2 de riesgo geopolítico, este es un riesgo que me preocupa mucho, hay que seguir de cerca. ¿Cuál es? Elecciones en Brasil. ¿Por qué te digo elecciones en Brasil? Porque este año
en el último trimestre hay elecciones presidenciales en Brasil. La carrera presidencial es entre el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Todas las encuestas dan que Lula va a ganar. Por lo menos en este momento, en todas las encuestas está arriba Lula. ¿Y por qué te hablo de crisis institucional? Porque ¿qué pasa si después de las elecciones pierde Bolsonaro y no acepta los resultados? ¿Qué pasa si Bolsonaro intenta, como hizo Trump en Estados Unidos, desafiar la democracia brasileña y junto a un grupo de militares intentar perpetrar un autogolpe? Bueno, es un escenario posible, más teniendo en cuenta las declaraciones de Bolsonaro. Bolsonaro, Lina, ha dicho, de la presidencia solo me saca Dios. ¿Y las consultoras dan algún porcentaje de qué tan posible o qué tan poco posible es? No lo dicen, pero hay mucha preocupación en Brasil y hay muchos sondeos a ver de qué piensa la justicia, qué piensa la Corte Suprema, cómo van a actuar las Fuerzas Armadas, cómo va a actuar el Congreso, si va a tomar alguna medida como puede ser un posible juicio político, un impeachment, si Bolsonaro intenta desafiar la democracia y la Constitución en Brasil. ¿Pero por qué esto es grave para Argentina? Bueno, principalmente porque es nuestro primer socio comercial y nuestro mayor aliado en la región, en el Mercosur. O sea, todo lo que pasa en Brasil repercute en Argentina. Y te estoy hablando todo desde la política hasta la economía. Si Brasil devalúa, eso impacta en Argentina. Si Brasil tiene recesión, eso impacta en Argentina. Si hay un desafío a las instituciones democráticas, eso de alguna manera va a impactar en nuestro país, Lina. Así que es un tema que hay que seguir de cerca y que genera mucha preocupación, más teniendo en cuenta que nuestro gobierno se la jugó abiertamente por el candidato de la oposición, por Luis Ignacio Lula da Silva. Claro, un tema súper importante. Y llegó el número uno. El número uno, el más peligroso para Argentina. El más peligroso de los riesgos geopolíticos para el país, y aquí lo tenemos, por supuesto, el cambio climático y las sequías. El cambio climático no es nuevo, señores, que estemos hablando del cambio climático, pero en el país, por supuesto, afecta directamente con el sector agropecuario. ¿Qué pasa? ¿Qué se viene adelantando respecto a fenómeno climático en el país? Las sequías están en la actualidad y van a continuar durante los próximos meses. Algo que tiene en vilo, por supuesto, a todos los trabajadores del sector, porque a menos productividad, menos inyección de dólares, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si bien al principio de año hubo algo de lluvia en las regiones más productivas del país, eso no es un alivio y no va a ser un alivio para los sectores que están en emergencia hídrica, ¿no? Así que el cambio climático, que no es nuevo, es uno de los factores que hay que estar muy atento y que es 100% probable que ocurra, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos de cambio climático parece algo intangible, algo que no puedes tocar, que es difícil de definir. Pero en este caso para nosotros es muy fácil de decir cómo puede provocar un riesgo en Argentina. Como decía Lina, a través de la sequía, y acá acordate del punto 3 que te marcamos de riesgos geopolíticos. ¿Cuál era el 3? Que bajan el precio de las commodities, baja el precio de la soja. ¿Cuál es el número 1? Que baja la producción de Argentina, de soja, de trigo, de maíz. Siempre los economistas hablan de P por Q, precio por cantidad. Bueno, el riesgo geopolítico número 3 es que bajen los precios. El riesgo geopolítico número 1 para Argentina es que baje la cantidad de toneladas que Argentina produce producto de la sequía. Recordemos que en este momento, por el fenómeno de cambio climático, tenemos el fenómeno de la Niña, Lina, que está afectando justamente las precipitaciones. Sí, el fenómeno de la Niña, y que por supuesto se le suma a 11 años de temperaturas récords en el país. Temperaturas que ya se proyectan a ser temperaturas por arriba de los promedios y focos de incendios en 11 provincias, que ya lo veníamos contando la semana anterior, que acentúan, ¿no?, esta sequía. Mira, te traje un datito, Lean. Según la Bolsa de Cereales en su último informe, 3 de cada 10 hectáreas de soja sembradas, ya la tierra está seca. Ya la tierra sufre el efecto de sequía. O sea, es un problema real que estamos viviendo ahora en este momento. Sí, una soja que ya se empezó, digamos, a sembrar y que ya se empieza a proyectar que hay un 30% de esta tierra que ya sufre esta escasez hídrica. Bueno, la época de la cosecha gruesa de la soja arranca a fines de marzo, principios de abril. Justamente en fines de marzo Argentina tiene que intentar llegar a un acuerdo con el FMI porque tiene un vencimiento con el fondo importantísimo y no tiene reservas para pagar. Bueno, más allá del acuerdo con el fondo, si nosotros no tenemos ingreso de divisas a la economía argentina,
y fundamentalmente al Banco Central para engrosar las reservas, podemos tener riesgo de una corrida cambiaria. Por eso el cambio climático para nosotros es el riesgo geopolítico número 1 que está enfrentando la Argentina en 2022. Hay que estar atentos.